Bueno, voy a intentar continuar con la lectura de la novela El Aviador. Nos habíamos quedado en la página 50 y lo último que habíamos visto decía: todos mis consejeros me decían que dejara mis romanticismos ridículos, que despertara, que pusiera los pies sobre la tierra, que dejara de volar o que lo hiciera de verdad. Los que tenían más confianza hasta me llamaban en mi cara: come M, punto suspensivo, porque a alguien tú tienes que hacerle caso. Mi hijo me llamaba Capítulo por vieja loca, aunque nunca me lo dijo así, pues es realmente respetuoso, y me colocaba en la escalerilla del avión sin aviador. Y yo entonces me dejaba manipular por el mundo y le escribía una carta al cónsul de Estados Unidos para que me refugiara por mis ideas, y la experta en diplomacia de los camellos amigos: con esa carta lo que te van a dar 4 tiros, imbécil. Y entonces me dejaba dictar la carta, que ni de perilla, donde me quejaba del oficialismo de mi país, y no se decían mentiras, sino que probaba incluso con documentos el atropello de camellos y dromedarios, que solo se preocupaban por la imagen, pero no por el ser humano. Fue la única carta que me dejé ayudar a hacer. Las otras las hice por mí misma y al final me salieron bien. Pero de nada me serviría esa primera carta, echada al correo solo después que me dijeron claramente los dromedarios: usted no regresará jamás a educación. Le quitaremos la expulsión, pero la desactivaremos por problemas psicológicos, pues usted era una excelente profesional, pero lo que usted ha hecho evidencia que está mal de su mente. Aquello fue un jarro de agua congelada sobre el calor de mis principios. En 1998, por supuesto, que me denegaron la salida del país, pero me dijeron que si en un futuro era objeto de nuevas represalias, me presentara de nuevo con mi caso ya abierto. Y eso no lo volví a hacer hasta después de la Primavera Negra de Cuba, en que me di cuenta de que todo lo del Papa no había servido para gran cosa. Cuba y los cubanos seguían bien mal. Se había hecho un gran teatro y nada más. En realidad nunca me había querido ir del país. Después del 98 menos. Pero en el 2004 ya estaba convencida de que no tenía alternativas. La propia Iglesia Católica había reconocido públicamente ser responsable también de las caretas y del mal pensar y vivir de la mayoría de los hombres de mi isla adorada, por aconsejar años atrás a los jóvenes negar su religiosidad, por no considerar correcto responder en una planilla asuntos de conciencia individual como si tenían creencias o al menos dudas religiosas. Durante la visita de Juan Pablo II a Cuba, las consignas políticas fueron sustituidas extrañamente, a pesar de la apatía del pueblo, de su poca participación real, inercia y terror. Habían autorizado a ser corteses, amables con el visitante, y la gente mostró un entusiasmo, una fe, una esperanza nuevos o muy viejos, pero ocultos. Se ve, se siente, Juan Pablo está presente. ¡Viva Jesucristo, nuestro Rey! Por esos días un camello llamado Enrique andaba muy irritado, porque desde hacía unos años llegaba a su casa y su esposa e hijos lo mortificaban subiendo en la grabadora la canción del consolareño y pinareño Willy Chirino, exiliado en Miami, que decía: ya viene llegando, ya todo el mundo lo está esperando.
Y el camello les respondía con furia a los suyos: pues que se la vayan ando. Algunos camellos eran leales de verdad a su astuto rey, que se las daba de Mesías. Pero la gente estaba cambiando, como la vida misma. Algunos camellos vivían como siempre, o al menos como casi siempre. Por eso estaban aterrados con los cambios que imponía la historia. La gente quería paz, amor, familia, hijos, unidad, esperanza verdadera para pronto. Lo de no divorciarse, no hacerse abortos, era algo muy altruista para la mayoría. Lo de ser fieles, abstemios, era más difícil. Pero estaban despertando. Querían reunificarse, reconciliarse, perdonar y ser perdonados. Hacía falta una moral nueva y una base económica distinta, prosperidad, recuperar la autoridad de los padres sobre los hijos. Eran sueños azules y legítimos. Querían tener voz, gritar por altavoces sus anhelos propios. Necesitaban alegría, espontaneidad, gozo, regocijo genuinos. En el fondo no simpatizaban con lo programado, lo impuesto. Daban prueba de conciencia, fuerza contenida. Buscaban una luz al final del túnel. Nadie temía las consecuencias y expresaban su devoción, su entusiasmo. Desde las madrugadas, las personas se trasladaban en bicicletas, camiones, en lo que podían. Estaban hambrientas de espiritualidad. Sus creencias diversas ocultas estaban vivas, se desbordaban, se presenciaban públicamente, se fotografiaban, se televisaban para todo el país y para el mundo. El Papa hablaba de la inmigración, los bajos salarios, el paternalismo del Estado, de que Jesucristo era el único camino. Conocía la realidad cubana, tenía excelentes informantes. Se refería a la separación y desintegración de la familia. El ambiente era de equipos de audio, música, coros, cámaras, videos, grabadoras. La gente daba vivas a María de la Caridad, la Virgen peregrina, vivas a la Virgen, al Papa, a la Iglesia, a Cuba. Se oían vocablos nuevos: papamóvil, eucaristía, homilía. El anciano defendía la libertad, el derecho de asociarse. Se refería a cómo las diferencias ideológicas dividían las familias. Se hablaba de sacramentos, comunión, de los ancianos que no decayeron en la fe, de encíclicas pastorales. Estaba allí, se decía, el regalo que la gente necesitaba y añoraba. Era un gran remanso espiritual, una relajación colectiva. El amor todo lo espera. Y otro vocablo escaso: nunciatura apostólica. Y la llamada radio gusana, la que estaba oyendo desde 1994, hablando de interrupciones telefónicas, detenciones, seguimiento de civiles, auxiliares de la seguridad del Estado, de hombres apostados frente a las casas de los opositores políticos, en observación permanente, persiguiendo sin recato ni disimulo en bicicletas deterioradas. Se hablaba de los ayunantes en Santa Clara, de críticas al recibimiento del Papa como jefe de Estado, del discurso politizado de Castro, de la militarización, de su clase de historia, de su tono llorón respecto a los indios y los negros colonizados, mientras el Papa inspiraba nobleza, belleza, amor. El lenguaje del presidente cubano, se decía, era gastado, iba de lo ridículo a lo sublime, mientras el sumo pontífice hablaba de perdón, cercanía cariñosa al prójimo, lucha limpia, valiente, diálogo.
El primero, presentando una historia en blanco y negro, sin matices y comparaciones de la Revolución de Cristo y la comunista, la del odio, el totalitarismo. Y que el Papa había sido benévolo con el Che Guevara por su cercanía a los pobres, aunque usó la violencia y era asunto del juicio de Dios decidir su destino. Y votos por la unidad y la Navidad en Cuba, y por tocar todos los corazones. Y seguía el contraste odio-amor, y que Cuba se abra al mundo para que ésta se abra a ella, para que éste se abra a ella. Y que viva Cristo, la esperanza, y Cuba, amigo, el Papa está contigo. Y redundancias de palabras, pobres, sufridos, angustiados, amor, perdón, olvido, verdad, desagravio, reconciliación, diálogo nacional, paz, felicidad, obispo, santidad, padre, pastor, benevolencia, errores, fe, aliento, alegría, humildad, piedad, misericordia, vida eterna, gloria, Espíritu Santo, púlpito. Y no duelo ni llanto, sino gozo, fortaleza y el incienso para perfumar los textos sagrados. No me perdía un detalle de las transmisiones por radio y televisión de lo que estaba aconteciendo y que tenía conmovidos a casi todos. Y libertad para los presos políticos, que seguían quedando como 350, decían, y vista para los ciegos, y anuncio del año de gracia del Señor, y sinagoga, salvación y vida para todos. Aleluya. Viva el Papa. Diácono, te queremos todo el mundo. Y transfiguración de las consignas, y descanso, oración, convivencia familiar. Y lo importante no es una u otra ideología o sistema social o uno nuevo, sino el camino de la paz, la justicia, la libertad verdadera. Y libertad, libertad, y no enfrentamiento, lucha, desunión de sistemas, concepciones del hombre y relaciones entre ellos, pero no comunismo, no ateísmo, religión, no ordenamientos políticos, no fanatismo ni extremo clericalismo, sino vivir libremente la fe. Y el pueblo unido jamás será vencido. Y yo recordando mis marchas militares de adolescencia, sobre nosotros no pasarán, solo cenizas recogerán. 1, 2, 3, 4, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda. Y pedido de medios y espacios suficientes para aportar a la vida nacional riquezas espirituales, morales y críticas al neoliberalismo capitalista que subordina a la persona a las leyes ciegas del mercado, al enriquecimiento exagerado de unos pocos a costa del empobrecimiento creciente de muchos, a que los ricos cada vez sean más ricos, mientras los pobres cada vez sean más pobres. Y la Iglesia, maestra de humanidad, cultura de amor y esperanza de poder amar, de reconciliarse, dialogar, acogerse fraternalmente todos, a todo el prójimo, y un evangelio social, una justicia nueva del Rey, de Dios, y no cometer injusticias, ni pequeñas, ser fiel a la misión confiada por Jesucristo, y atender a la persona concreta, sus angustias, sus dolores, sus miserias, abrazar a todo el que sufra la injusticia, y de nuevo, el pueblo unido jamás será vencido. Y el Papa, cuando aplauden, el Papa puede un poco reposar. ¿Y qué Papa más fiel? Y 1, 2 y 3, qué Papa más chévere.
la multitud entusiasta, y no detenerse ante las dificultades e incomprensiones. El corazón se ensancha y la cultura del amor y la vida, hacer el gran cambio que la sociedad necesita, convertir los corazones de cada uno para cambiar las estructuras sociales. Y libertad para los oprimidos, buena noticia de Jesús, apoyada en el sólido fundamento de la verdad. La verdad los hará libres, y no basta con la comprensión intelectual del asunto. Y el hombre es trascendente, pero tiene límites. La verdad lleva a la cruz, pero habrá resurrección. Y libertad con verdad, y el objeto y el sujeto, y la iniciativa para el desarrollo personal. Libertad no individualista, porque genera egoísmo. Libertad con responsabilidad. Y liberación de todo el género humano en lo social, lo político, libertad plena, libertad de conciencia como base y fundamento de los otros derechos humanos. Y el Papa, libre, nos quiere a todos libres, y ¡viva Cristo! Y el auditorio muy activo, pero debían continuar. Y el desafío mayor, conjugar libertad y justicia social, solidaridad, sin relegar a ninguno a un plano inferior, y defender los derechos inalienables de cada hombre. El aviador, la Serafina, mi padre, mi hermana, mi hermano, mi madre, mi primo Pablo Martínez, Maite, Chago, Hermito, Ernesto, Marianela, todos los balseros presos, y que el hombre alcanzara una realización integral por ser hijo del Dios verdadero, de Dios simplemente, cuidar al hombre, sus aspiraciones, y formar hombres de buena voluntad, como el padre de la patria, Céspedes, que arriesgó a su propio hijo por la libertad de su pueblo, por la humanidad, como Dios con Jesús, hombres como Martí, cuyo amor era de raíces hondamente evangélicas. Y yo pensando en la ilustración, universalidad y patriotismo de aquellos grandes hombres, tan democráticos como el propio Agramonte, influidos todos por las ideas iluministas francesas, hombres todos de sólida cultura y profunda sensibilidad humana, hombres todos con fe en Dios y amor y servicio desprendido a la patria. Y el vicario, todo pueblo necesita ser religioso, útil. La religión alimenta la virtud y la justicia celeste alimenta, y Cuba tiene un alma cristiana, una vocación universal. Debe abrirse al mundo para que éste se abra a ella y evitar que se mantenga el aislamiento, emprender los nuevos caminos que exige el nuevo tiempo, el tercer milenio de la Iglesia cristiana, y Cuba recibiendo la bendición de Dios, y tender puentes para acercar las mentes y los corazones, y clamor de justicia, paz, amor, verdad y esperanza otra vez, y pedido de dejarse iluminar por Jesucristo, de acercarse a su resplandor, de evitar las exclusiones, enfrentamientos, y en la mente mía la frase de Silvio, aflojar los odios, y la otra, solo el amor engendra la maravilla, melodía, encender lo muerto, éramos hondamente martianos. Y el anciano, la voluntad de Dios es el amor, y dones para los responsables de este pueblo, y Virgen de la Caridad del Cobre, y yo recordando el bellísimo altar de mi tía abuela Modesta, en el que no creía, y pedidos de paz, progreso, felicidad, dones. Y el viento que soplaba era significativo, simbolizaba Espíritu Santo, decía Juan Pablo, y envolviéndome yo también, como todos, y la gente, lo sé, lo he visto,
el Papa tiene a Cristo. Y yo lo veía frente a la pantalla borrosa de mi televisor ruso. Y la tradición latina, adiós a Cuba, sí, creo, y todos repitiendo, hasta yo, y amén, y viva el Papa. Y que el mensaje de Dios sea oído por todos. Y el aviador escribiendo sin puntos y aparte, apenas su novela, como seguidilla, como letanía, como la vida de los terrícolas. Y otra vez amor, verdad, esperanza. Por un breve tiempo no se oían guerra, combate, muerte, defensa. Y se llamaba ayudar al débil, a superar las diferencias. Y se decía francamente que la familia cubana atravesaba una grave crisis que la afectaba. No era solo la mía. Y la necesidad de hombres fieles, libres y honestos para el bien de toda la nación, y en especial los jóvenes, debían dar un sentido a sus vidas, luchar por un mejor futuro de la patria. Y ruegos por todas las mujeres de Cuba, por la Serafina, por mí, por su feminidad y plena dignidad humana. Roguemos al Señor y que los niños sean felices conociendo a Jesús y el cariño de familia. Y ruegos por los enfermos, ancianos, presos y sufridos corporal y espiritualmente, y dar apoyo y solidaridad a todos. Y el pan, el vino y el agua, cuerpo y sangre del Señor, y la ceremonia distinta a la de los testigos de Jehová en el 14 de Nisán. Y las ofrendas, tabaco, aunque contamine el cuerpo, el alma y el espíritu. De Viñales y San Juan y Martínez, meca del mejor tabaco del mundo, y no el agua de la santa de vuelta abajo. Y la palabra diócesis, y la gente buscándola en el diccionario desde que salió el primer número de la revista Vitral en 1994. Y el Palacio de la Santa Sede, y los jóvenes policías provincianos escoltándolo, y la seguridad del Estado asegurándolo como al propio, porque este es el mejor país del mundo, el más seguro para el Papa. Aquí la gente es muy cariñosa, hospitalaria y cristiana, para sorpresa de los que negaban el misticismo de las personas después de tantos años de materialismo dialéctico e histórico y ateísmo científico. Y los niños y las rosas, la belleza, el amor, la ternura, el esplendor y la bendición, el santo, el río y Cuba, el Papa es tu amigo, y el sacrificio de la acción de gracias, y Cristo vivo hoy en el corazón de Cuba, y gozos y fatigas, sacrificio, bondad y la plegaria eucarística y la oración de gracia. Que el Señor esté con ustedes y con su espíritu. Santo es el Señor, y glorificación al Padre Santo y la hostia, cuerpo de Cristo que se comen de verdad, y el vino, la sangre y la misa, el perdón, la reconciliación, el sacramento de nuestra fe. Y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Líbranos de todos los males, Señor, y los pecados, perturbaciones, y tuyo es el poder y la gloria, el reino de paz, la unidad, y la paz del Señor esté siempre con ustedes, y el amor siempre perdona, y el intercambio del saludo de la paz en un pueblo de hermanos, y la paz en la tierra, en las alturas, y que viva la paz, y libertad, libertad,
libertad. Se podía gritar sin miedo, la misma consigna que reprimen hoy a las damas de blanco y a los opositores políticos todavía, y el aviador recordando la internacional. Y danos la paz. Y este es el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo, y la comunión después de la confesión de los pecados. Y la iglesia es amor, y quien siembra amor, cosecha amor. Amor tendrá. Y Máximo Gómez, y perdonar errores humanos, y tomar el vino de verdad, y su santidad, y Martí, la bandera cubana, y Che Guevara, y el corazón de Jesús enorme sobre la Biblioteca Nacional en la Plaza Cívica de la Revolución. Y alguien, cívica no, eso me huele a sociedad civil, a contrarrevolución, a cosas de vitral. La misma plaza donde me cargaron la maleta negra, la misma de la que me dio las coordenadas Silvio para llegar al azul y tocarlo por gusto. Así supe que mi azul no era el cielo, sino el poder de la autoridad del aire. La misma plaza donde fui en camiones con las negras federadas de mi poema. La misma plaza donde mamé la teta al tamarindo cuando apenas tenía 8 años, un 1 de mayo. La misma plaza donde las becadas y los becados apretaron en plena velada solemne por el Che Guevara, cuando Fidel dijo que fuéramos como él. Y yo me lo creí. La misma plaza de las manos y las mascarillas del Che. La misma de Salvador Allende y su camisa blanca al aire antes de lo de la moneda en Chile. Y Martí sonriendo en su estatua, y creyentes y no creyentes congregados, y todos actuando como fervientes creyentes, cristianos. ¿Y otro teatro más? No, ahora no. Y ahora es de verdad, y la iglesia y el gobierno cubano juntos, pero no revueltos. Dijo luego uno, y a Cuba hasta en silla de ruedas, y no importaba la salud precaria del Papa, porque tenía mucho espíritu, y él mueve molinos. Y Satanás, agazapado, espiando a Dios y a los hombres para su nueva jugarreta, y alguien, es Babilonia la grande, después nos toca a nosotros, los verdaderos. Y el rezo, el anuncio del ángel y María y Jesús, y los falsos mesianismos, y el gran jubileo del 2000, y el don del Espíritu Santo, y recobrar la fe perdida, y las fotos del Papa en las puertas de varios en sus casas o en una esquina de la sala, en un cuadro con la espátula, cerca de la jicotea, el gusano, el caracol, las flores, los discos, arte, fetiches, ídolos míos y de otros, y los videos, las grabaciones, los almanaques, los nuevos símbolos o símbolos viejos renacidos, y que Cuba viva en paz y prosperidad. Ángel del Señor, anuncio a María, ruega por nosotros, pecadores. Y la Orquesta Sinfónica Nacional de La Habana tocando, y los coros, aleluya, aleluya. Y ya no era una simple parodia para testimoniar las vivencias de la beca en el edificio Foxa, ni era la Maciel en los 60 cantando, era la auténtica aleluya, la bellísima aleluya. Y como siempre, presente, presente, y aleluya, y gran Señor, aplausos del Papa, Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, amigo, Cuba está contigo, y animación para despedir a la Virgen, y orquesta y coro, y Virgen Mambisa, y los luceros del techo de la casa del aviador parpadeaban,
se apagaban indefinidamente. El cielo lloraba, lloraba después del viento fuerte en el teatro de las